Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy polémico, que es sobre Benito Juárez. Y para esto, pues vamos a hablar sobre el libro Juárez ante la Iglesia y el Imperio. Y nos acompaña el autor, mi querido hermano Alejandro Bazáñez. Bienvenido a tu programa, querido hermano Alejandro. Alex, muchas gracias por invitarme al programa. Encantado, me siento muy contento. Pues muchas gracias y ya sabes, el honor es todo nuestro tenerte nuevamente aquí en este gran programa y como siempre hablando de tus excelentes obras, ¿no? Hoy vamos, como lo acabo de mencionar, vamos a hablar sobre Juárez ante la Iglesia y el Imperio, que es un personaje muy polémico, es un personaje muy amado, pero al mismo tiempo es como que muy odiado, entonces, precisamente por eso está aquí Alejandro Bazáñez, tocayo, para que nos platique sobre su libro Juárez ante la Iglesia y el Imperio. Mi hermano, el programa es todo tuyo. Gracias. Bueno, primero que todo, platicar sobre la vida de Benito Juárez es una vida muy extensa. En el libro Juárez ante la Iglesia y el Imperio me dediqué a escribir sobre las dos guerras que le tocó vivir, que es la guerra de Reforma y la intervención francesa. Eh, es del Juárez del que voy a hablar, porque para mí es el Juárez heroico, el Juárez que por lograr esos éxitos, esas hazañas, pues pasó a la historia de México como uno de los grandes gobernantes que hemos tenido. No es que lo diga yo, pero yo para comenzar esto les voy a mencionar que cómo es posible que un presidente que sea tan polémico y se diga que no fue tan bueno como unos dicen que es, tenga tantas estatuas, tantas ciudades, tantos pueblos con su nombre, está en Claro, los billetes del Banco de México, está en muchos lugares, está presente como un gran gobernante y internacionalmente fue reconocido como el Benemérito de las Américas. Benemérito es porque es alguien que tiene todo el reconocimiento y el honor de haber hecho algo grande. Y eso claro, es, así fue nombrado Benito Juárez, el Benemérito de las Américas. ¿Por qué? Porque Benito Juárez fue un presidente que se apegó totalmente a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Él gobernó de acuerdo a lo que decían las líneas de la constitución. No, nunca la violó, nunca la cambió, se burló de ella. Totalmente estuvo apegado a ella. Él llegó a la presidencia porque como ministro de Justicia en el gobierno de Ignacio Comonfort, él tenía ya inmediatamente la vicepresidencia en caso de que Comonfort muriera o renunciara. claro. Y cuando se firmó la Constitución Política de México de 1857, 5 de febrero, en esa Constitución existía una ley que era la ley Juárez, esa sí la escribió Juárez, la aplicó Juárez, que era la que a los sacerdotes, a la gente del clero se les juzgara como gente normal, no que tuvieran sus juicios especiales o aparte con gente diferente, que Sí, no claro. que como criminales, delincuentes, gente que infringió la ley, se les juzgara bien con los juzgados, con las leyes normales de cualquier No, persona. la igualdad. Obviamente esto enfureció al clero, enfureció a la iglesia, porque ellos se sentían de otro mundo, intocables. ¿Por qué? Porque era la fuerza más poderosa de México, la iglesia. Entonces atacaron a Juárez inmediatamente que él metió la ley Juárez en la Constitución de 1857. El primer miedoso, el primer temeroso de todo esto fue Ignacio Comonfort. Él era un hombre muy religioso, muy Demasiado. apegado a su mami, no se casó, iba con ella todos los días a la iglesia, cenaba sus bizcochos con su mamá, era un hombre de la iglesia totalmente. Y su mamá, que tenía pláticas con los sacerdotes, le decía que estaba en pecado mortal, porque esa constitución de 57 era totalmente contra la iglesia y que pues las llamas del infierno lo estaban esperando. Fue tanto el miedo que le entró a Comonfort que él se hizo un autogolpe de Estado, o sea, él mismo se hizo un golpe de Estado a sí mismo y renunció. Pero antes de eso le dijo a Juárez que lo apoyara y Juárez desde ahí empezó siendo el Juárez que se admira, ¿no? Dijo, no, yo no te apoyo en eso, es una estupidez, un autogolpe de Estado, yo me apego totalmente a la Constitución y lo metió a la cárcel. Ya después, cuando huyó, lo sacó
porque él sabía que Juárez era un hombre ejemplar que iba a seguir totalmente apegado a la Constitución, y como la ley decía que él era el presidente porque se había ido como un Ford, empezó a ser presidente de ahí. Después se le vinieron periodos en los que, como México entró en guerra, la guerra de reforma con la aplicación de, bueno, ya que era el presidente Benito Juárez, Miguel Lerdo, que es el hermano de Sebastián, el hermano mayor de Sebastián Lerdo de Tejada, que fue presidente después de Juárez, Miguel Lerdo aplicó, escribió las leyes de reforma, que era quitarle a la iglesia todo el poder que tenía, era quitarle templos, quitarle jardines, quitarle ermitas, panteones, registro civil y todas las propiedades que tenía, terrenos y terrenos y terrenos, tierras y tierras inútiles, que la iglesia era dueña de ella. Entonces Miguel Lerdo escribió las leyes de reforma y las aprobó Benito Juárez. O sea, él estuvo de acuerdo con eso. Era urgente que el país se hiciera de capital, que el gobierno se hiciera de recursos. ¿Cómo se iba a hacer de recursos? Mira, vamos a quitar a la iglesia todos sus terrenos ociosos, los vendemos y con ese dinero pues nos empezamos a hacer de capital y se puede generar ya con los que compran estos terrenos una clase social que empieza a tener poder. La iglesia pegó el grito y dijo, los que compren tierras que pertenecían a la iglesia, inmediatamente infierno automático. O sea, ahorita nos reímos y decimos, no, ¿cómo es posible? Pero hubo gente que de veras evitaba comprar esos terrenos porque estaba pecado mortal. O sea, estás comprando tierras que pertenecen a la iglesia, ¿cómo es posible? Sí, sí, Entonces claro. se desata la guerra de reforma, la guerra entre liberales y conservadores. Los conservadores eran los que decían que nosotros, los mexicanos, éramos incapaces de gobernarnos porque no teníamos el intelecto, ni la capacidad, ni la experiencia para poder gobernarnos, y necesitamos de la sapiencia y de la sabiduría y experiencia de un gobernante extranjero o un rey, o sea, que traiga de la nobleza de Europa y que nos gobernara porque era lo que necesitábamos, porque solitos no podíamos. Luego estaban los liberales, en los que decíamos que nosotros, como los Estados Unidos, podemos tener un presidente y podemos gobernarnos nosotros mismos y salir adelante como país. Sí, sí, Pues claro. esa guerra entre liberales y conservadores pues se llevó a las armas y a la sangre. Fue la famosa guerra de reforma que duró 3 años, del 58 al 61. En esa guerra, pues fue una guerra donde hubo un reguero de sangre. Juárez, su vida peligró muchas veces. La primera vez, él estaba en Guadalajara y los conservadores le cayeron ahí y los soldados conservadores tenían la orden de fusilarlo, ya le iban a fusilar, nada más que intervino Guillermo Prieto y fue la famosa frase de los valientes no asesinen, vacíen sus balas en mi pecho y perdonen a este hombre que es nuestro presidente legítimo de México. Sí, 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 claro. Y Juárez se va a Manzanillo y de Manzanillo viaja a Panamá, cruza en tren al lado del Atlántico y de ahí toma un barco a Estados Unidos y luego a Veracruz y ya es recibido en Veracruz como nuestro presidente y tiene todo el apoyo de los liberales y viene la lucha contra Miramón, contra Leonardo Márquez, contra Zuluaga, contra todos los conservadores que estaban apoyados con el dinero de la iglesia. O sea, la iglesia no se quedó con Lo los estaba brazos cruzados financiando. para sus tierras. Dieron dinero con el apoyo de Pío Nono y ahora sí a quitar lo que nos quitaron, ¿no? O sea, eso es nuestro. La vida de Juárez, pues peligró todo el tiempo, lo querían matar, lo hubieran colgado, porque es un hecho de que si hubiera caído en manos de ellos lo mataban. Sí, claro. Juárez tenía que cuidar su vida, por eso hay quien lo acusa de cobarde, que se la pasaba huyendo en un carruaje, escondido en Veracruz y no se exponía a las balas. Primero hay que aclarar que Juárez no era militar. O sea, Juárez no era Álvaro Obregón, no era Porfirio Díaz, él no era militar, él era Sí, un abogado, él era nuestro presidente. purista. Sí, y él se tenía que cuidar y sí expuso su vida y la de su familia todo el tiempo. Él mandó a su familia a los Estados Unidos. ¿Y, y cuál fue el destino de los liberales que apoyaron a Benito Juárez para saber cómo sí peligraba su vida? Melchor Ocampo lo mataron en la hacienda de Caltengo, ahí en Tupeji del Río. A Leandro Valle lo mató Leonardo Márquez ahí por la Marquesa. También mató a Santos Derrotado o Santos Degollado porque no ganaba una batalla, por eso era el Santos Derrotado, Santos Degollado. Fueron muchos los liberales exitosos que fueron asesinados por Leonardo Márquez y por Miramón. La famosa matanza de los mártires de Tacubaya, donde mataron a enfermeras, enfermeros, pacientes, porque eran liberales y los conservadores, y le echó la culpa a Leonardo Márquez a Miramón, y Miramón se tuvo que aceptar la culpa ante el enojo de su esposa Concha Lombardo. Entonces,
Continuando con esto, pues la vida de Juárez es todo el tiempo estar en peligro, pero todo el tiempo él está en lo suyo. Yo soy el presidente de México, yo sigo la Constitución, soy el gobierno legalmente constituido. Y luego viene la famosa acusación de Juárez, ¿no? De que iba a vender territorio, iba a vender el famoso el Tratado Macleano-Campo. ¿Qué ocurre en ese momento? Campo. Tanto liberales como conservadores necesitaban dinero a fuerza. Los conservadores tenían el dinero de la iglesia, Juárez no lo tenía, no tenía dinero de la iglesia. Entonces Juárez tuvo que conseguir dinero de los Estados Unidos. Sí, ¿Cómo lo claro. iba a conseguir? Pues como se conseguía el dinero en esas épocas, pues te doy concesiones, te dejo que pases del Atlántico al Pacífico con tu ejército para futuras operaciones en Sudamérica o en Asia. Eh, Melchor Ocampo les vendió la idea de que hasta darles el estado de Baja California. Es cierto, sí, sí. El Tratado de Macleano Ocampo decía que pueden cruzar de Tehuantepec al Pacífico y en un futuro negociar apropiarse de California, pero Juárez nunca firmó eso. No existe ningún documento que tenga estampada la firma de Benito Juárez. Benito Juárez le dio a tole con el dedo a los gringos. Tú diles que sí, Melchor, diles que sí, ya. Pero no lo firmó y sí les prestaron los 25 millones de dólares para poder seguir la pelea contra los conservadores y ganarla. O sea, se Claro. tuvo que hacer recursos para ganar esa guerra donde los conservadores tenían mucho dinero de la iglesia, porque pues, el dinero del Vaticano viajaba a México para ganar esa guerra y no la ganaron los liberales, la ganó Benito Juárez y en enero del 61 Jesús González Ortega le entregó las llaves de la ciudad y fue como pues los conservadores perdieron y ardidos, enojados, fue cuando, aún cuando ya estaba en paz todo, Ah, Leonardo Márquez se dedicó a matar, a buscar a liberales y matarlos, mató a Santos de Gollado y a Leandro Valle en una emboscada ahí en la Marquesa, como dije hace rato. sí, El sí, sí. cerdo de Leonardo Márquez, la cantidad de gente que mató, no te puedo decir qué número de personas, pero el tipo murió de 94 años en su cama en Habana, acompañado de su familia, algunos de sus familiares corriendo por un vaso de agua para el moribundo cuando todos los que mandó a la tumba, mira, murió de anciano, 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 con todas las vidas que cargó en su conciencia, ¿no? Pues sí, Ya vamos a hablar ahorita de él en lo que es la intervención francesa, ¿no? claro. Y así Benito Juárez se consagra como el triunfador. Ahí le ponemos una medalla a Juárez porque logró, respetando la Constitución de México, seguir siendo presidente de México y ganarle esa batalla a los conservadores. Punto, ya. Después de esto, pues los conservadores no se quedan con las manos cruzadas. Bueno, no Claro. pudimos con la ayuda de la iglesia, pues ahora vamos a pedir ayuda de un extranjero, una potencia extranjera que nos ayude. Vamos a decirle a Francia que venga acá y que invada. Ellos es el ejército más poderoso del mundo. ¿Quién le puede ganar a los franceses? Que vengan a México y que nos apoyen así, agárrate, Juárez, porque ahora sí te vamos a colgar de un árbol. Sí, claro, en ese tiempo, ¿no? Me faltó decir que también en la guerra de reforma, los conservadores hicieron el tratado Mon Almonte, Mon que Almonte, era pedir exactamente. a los españoles, por favor, vengan a México y también apropiense de territorio y denos dinero para poder seguir nuestra batalla. Y también lo hizo Juárez con Melchor Ocampo, lo dije en el Macleano Ocampo. Ese tratado de Macleano Ocampo, los Estados Unidos, aunque sí lo tenían aprobado por Melchor Ocampo, nunca se llevó a cabo porque existía una guerra en Estados Unidos, el norte y el sur, los federales con los confederados. ¿Qué significaba esto? Que el norte, que es la Unión, si hubieran aceptado todo ese territorio que ofrecía el McLean Ocampo, Estados Unidos iba a ser del tamaño desde lo que es Ohio, por ahí, hasta Centroamérica. O sea, obviamente eso Claro. nunca le iba a gustar a los del norte en Estados Unidos, de Lincoln. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que el sur, porque ellos estaban en su batalla también, así como México con sus liberales y conservadores, ellos estaban con sus confederados y con su unión. Si dejamos que ganen los confederados, van a ser 3 veces territorio que nosotros. Pues no, entonces ese tratado lo pasaron al olvido, ¿no? O sea, por eso no se consagró. Ok, Ahora, muy buen dato. si le piden ayuda a Francia, Francia, vamos a brincarnos todo lo del hijo de Morelos que fue y se levantó Pomuceno, la ¿no? falda con los franceses, vengan Alex. aquí, mándenos a Maximiliano, aquí todos lo queremos, adoramos al Güero y a Carlota, con ustedes vamos a estar como nunca, los convencen a Napoleón III, hacen sus arreglos ahí entre familias, le quitan todas sus propiedades a Maximiliano y se viene con Carlota a México. O sea, queman todas sus naves y se vienen a México. Eh,
Ahí sí le tocó más duro a Benito Juárez, porque ahora no estaba enfrentándose a los conservadores nada más, ahora estaba contra el ejército de Francia. Y la primera batalla, Laurences, la pierde en el 61, la famosa batalla del 5 de mayo que gana Zaragoza, la pierde, porque no estaba preparado el conde de Laurences. Al siguiente año viene este Foret y él sí la gana y Sí, mete claro. presos a todos los mexicanos al ejército y a Porfirio Díaz. Y después hablaremos de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz fue un héroe en esas batallas, alguien ejemplar. No se rinda porque le dicen, tú vete a Francia y renuncia a todo y no vas a tener ningún problema, Porfirio. Porfirio no acepta que lo encierren y que lo metan en un calabozo y que lo fusilen. Lo intentaron sobornar y tampoco se dejó, ¿no? No pudo. Ya, esa es la otra historia de este Porfirio Díaz, ¿no? Pero la vida de Juárez en ese momento era respetar la Constitución, somos México, nos están invadiendo, un ejército extranjero quiere apoderarse de nuestro país y no lo vamos a permitir. Ya ocurrió una vez con los Estados Unidos, no vuelve a ocurrir otra vez. Nosotros íbamos a defender con todo nuestra soberanía y nuestro territorio. Y, y lo logran. O Sí, sea, claro. los franceses no pueden abarcar todo México, no pueden dominar todo México, gastan demasiado dinero Napoleón III en tratar de mantenerse en México, mantenerle el nivel de vida de este Aquiles Bazaine, con su Pepita Peña, su esposa de 17 años y él de 56 años, regalándole la Academia de San Carlos ahí en San Cosme, en Buenavista. Esos gastos que tienen los franceses, la gran vida que se daban aquí, pues no se puede, le entra miedo a Europa, le entra miedo a Francia porque la guerra de Estados Unidos de secesión se termina, gana Lincoln, gana la Unión, entonces sí le da miedo ya que Estados Unidos va a intervenir, ya no va a dejar, porque eso lo hicieron porque Estados Unidos estaba ocupado en una guerra fratricida, Sí, pero ya que claro. los acabó eso, quiso meter las manos en México, Se quiso se preocupan a aprovechar poner y por el lado de Europa en el norte, pues los iba a atacar Prusia, la futura Alemania. con Entonces Bismarck. necesita agentes, necesita soldados, se los trae de México y le dice a los franceses, a los soldados, aquí les Bazaine, vámonos para Europa para pelear. Y muchos de esos franceses, ya con morenitas y con muchachas guapas en Jalisco, Michoacán, pues se esconden en la sierra y dicen, ¿saben qué? Hasta hijos tienen, pues tienen como 5 años aquí. Sí, Ya sí, tienen a claro. sus mujeres y dicen, oye, ¿no te quieres regresar a Europa para que te maten los alemanes? Dice, no, yo me quedo aquí con mi No, María, me escondo, en unos 2, 3 años ya no hay ningún francés aquí y ya soy un buen vecino y ya soy más mexicano que ustedes. sí, sí, claro. Puse mucho güero en el norte de Jalisco y todo eso. Heredaron los ojos azules de los franceses. Entonces, y Benito Juárez, su vida peligra también, lo quieren matar, huye en el carruaje, su cabeza tiene precio, tiene que estar huyendo cada vez más al norte. Hay quien lo acusa de que abandonó el país, nunca pasó más allá de Ciudad Juárez, que es la ciudad más al norte que estuvo, hasta ahí se tuvo que ir para que no lo mataran. Y ya con el apoyo de los Estados Unidos de nuevo, pues empieza a ganar batallas, hasta que los franceses son derrotados en Querétaro, huye Leonardo Márquez, fusilan a Mejía, a Miramón y a Maximiliano, y de nuevo triunfa Juárez. Las llaves de la Ciudad de México se las entrega Porfirio Díaz a Benito Juárez, y ahí es donde le empieza la enfermedad de poder a Benito Juárez. Yo hasta ese punto, yo Ajá. sí considero un héroe a Benito Juárez, se merece todas las estatuas que tiene, porque luchó hasta el fin, respetando la Sí, soberanía de México, dispuesto a dar la vida porque los franceses no se apoderaron de México. Pero ya después de eso, ya se enferma de poder, le hace la grosería a este Porfirio de no dejarlo que subiera al carruaje que iba para Palacio Nacional. Lo mismo se lo hizo a Jesús González Ortega en la Guerra de Reforma, y ya estaba medio empezando a enfermarse. Pero ya después del triunfo con los franceses, ya el señor se siente imprescindible, se siente insustituible, siente que sin él México no puede ya seguir, sí, hace claro. sus triquiñuelas en las elecciones, le roba las elecciones a Porfirio Díaz, a Sebastián de Tejada, hasta que muere de enfermedad natural por la angina de pecho en el 72, y ya, si no hubiera ocurrido eso, pues hubiera habido más reelecciones, se hubiera convertido en Sí, otro se hubiera Porfirio. seguido, exactamente. Y ahí sí entran en juego las críticas, las acepto, de que se enfermó de poder, se sentía sobrado, medio déspota con sus compañeros que lo llevaron al poder y todo. Pero él es humano, él era una persona que tenía defectos y errores. Yo en la balanza pongo más arriba sus atributos, triunfos y logros que el Juárez en decadencia que estaba enfermo de poder.
Entonces, por eso yo lo considero un héroe nacional y se merece todos los reconocimientos que tiene. Y creo que es uno de los presidentes más honestos que hemos tenido. No, no, no cobraba dinero más que para su familia y punto. O sea, si hablamos con los que siguieron, pues ya sería otra historia, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí, efectivamente, como mencionas, eh, pues, y como se mencionó al inicio del programa también, pues Benito Juárez siempre va a ser, yo creo que siempre va a ser un personaje muy, muy polémico, ¿no? Va a estar complicado realmente entender al personaje, pero como te lo llegué a mencionar en algún momento, en este libro, y lo recomiendo ampliamente, aterrizas con maestría Gracias. lo que era Benito Juárez, ¿no? Y como bien lo mencionaste también en algún momento, Tocayo, pues está en este libro la parte eh, héroe, ¿no? El liderazgo de Benito Juárez, pero también te acercas a lo que es esta parte donde mencionas que se enferma de poder, ¿no? O sea, la verdad es un libro muy completo. Se han leído o he leído diversos libros sobre Juárez y para tu servidor, ya te lo había comentado, pero bueno, ahorita lo confirmo, pues es el mejor libro que he leído sobre Juárez, la verdad. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Me Y honras con ese comentario. no, 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 el honor es todo nuestro, Tocayo. Lo recomiendo ampliamente Juárez ante la Iglesia y el Imperio. Ya para concluir, Tocayo, tengo aquí un par de dudas, Ujú. pero están más referente a lo que es Maximiliano de Habsburgo, ¿no? En el libro mencionas que fusilan, mejor dicho, fusilan tajantemente a Maximiliano de Habsburgo. Entonces, pues sí, yo creo que no nada más a mí, yo creo que sí nos gustaría saber tú qué piensas sobre este personaje Justo Armas, ¿no? Que se supone, mencionan también diversas versiones, diversas investigaciones, que era Maximiliano de Habsburgo. Me gustaría conocer tu versión sobre Justo Armas, por favor, tocayo, adelante. Mira, yo creo que el que digan que por ser masón, Benito Juárez lo perdonó y le dijo, ¿sabes qué? Ponte una gorra, embárrate carbón en la cara y huye rumbo al sur de México, vete a Centroamérica, escóndete y vive 50 años más en una casucha, en una aldea ahí en la playa, y no vuelvas jamás a México, ni se te ocurra viajar a Europa, escóndete ahí y vive el resto de tus vidas. O sea, yo creo que un personaje de la envergadura de Maximiliano, desde niño, desde bebé acostumbrado al poder, a la realeza, al dinero, a las joyas, mujeres, palacios. Ese hombre tuvo un Sí, claro. palacio, un castillo en el Mediterráneo, ahí en Venecia, el castillo de Chapultepec, todo el dinero que tuvo. Sí, claro. Era candidato al poder ahí en Austria, todo. Que de repente le diga, Juárez, escóndete, voy a comprártela de que en ese momento huye. Sí, se embarra tizna en la cara y huye, lo apoyan y logra alcanzar Salvador. Se esconde en Centroamérica, ¿no? Pero a Maximiliano lo fusilan en el 67. Juárez no vive mucho tiempo más, vive 5 años más, se muere en el 72. Yo creo que tuvo tiempo para enterarse, oye, el chaparrito Moreno que te mandó condenado aquí 40, 50 años, ya se murió, ya hay otro Sí, presidente, ya está el Lerdo de Tejada, o ya está Porfirio Díaz, ya hasta se les olvidó eso, ya puedes regresar, pero ya olvídate de regresar a México a reclamar tu reino, o sea, ya olvídate de eso, puedes ir a Europa y platicar con tu hermano, con tus sí, sí, familiares, ver claro. lo de tu castillo, no, no, no mereces mucho, pero yo creo que en Europa te pueden dar una casita, una hacienda, un castillito, y no tienes que estar viviendo en esta casucha de cañas ahí en la playa picado por jejenes y moscos hasta el fin de tus días, ¿no? O sea, se me hace increíble el conformismo de un hombre como Maximiliano, como para yo creer que estuvo 30, 40, 50 años más perdido ahí en El Salvador escondido. O sea, Sí, porque era muy no, no joven. lo creo, no lo compro. Eso se me hace tan aventurado como de que por Pedro Infante, por andarse metiendo con la esposa de Miguel Alemán, lo desaparecieron, pero no lo desaparecieron, se escondió en Zacatecas, en la sierra, vivió muchos años más y cuando necesitaba dinero bajaba a los pueblitos, cantaba algunas rancheras, se ganaba unos pesitos, compraba sus frijoles, una coca
y ya regresaba otra vez a su cabaña a esconderse. O sea, son cosas fantasiosas, ¿no? O sea, Jim Morrison está vivo, Hitler murió en Uruguay. O sea, yo, por puro sentido común y lógica, no te la compro. O sea, no puedo admitir que un hombre de nivel de Maximiliano se conforma. Más el orgullo con el que crecen, Alex. Esa gente crece con un orgullo Son desde emperadores. chiquitos. Están dispuestos a dar la vida por la monarquía. O sea, ellos, o sea, imagínate, o sea, ya parece que va, yo no la compro. Eso es lo que yo opino. Pero pues así que cada quien puede opinar lo que quiera, Sí, ¿no? claro, sí, 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 no, es muy respetable. Y digo, o sea, eres una fuente muy, muy confiable, ¿no? Todas las investigaciones que has hecho, todos los libros, ¿no? Que has publicado. Y pues sí, o sea, ahora sí que quería saber exactamente, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que en tu libro también se llega a mencionar un poco sobre Maximiliano, tajantemente lo fusilaron, ¿no? Y Sí. gracias Tocayo, la otra duda es, por ejemplo, cuando llega el cadáver y al momento de que su mamá lo ve, la primera reacción es, este no es mi hijo. También esa parte de la historia genera demasiada polémica. ¿Tú qué opinas sobre eso, Tocayo, por favor? Mira, yo creo que un cuerpo que fue embalsamado 2 veces, porque la primera embalsamada falló y se estaba pudriendo. La segunda, bueno, le quitaron los ojos y le pusieron los ojos de la Virgen de Santa Úrsula de Querétaro, unos ojos negros. Le rompieron las rodillas para que cupieran el ataúd porque el hombre medía como un 85 y los ataúdes eran para gente de unos 70, o sea, no cabía en el ataúd. Y lo mandan por barco, obviamente, a Europa. Llega meses después allá. Yo Ujú. creo que cualquier madre que le enseñen una momia así y le digan es tu hijo, va a decir que no lo es. O sea, es espantoso ver a un ser querido que lo recuerdas con cachetes rosados y barbas Sí, rubias claro. como el sol, de un 85 de estatura, erguido y orgulloso. De repente lo ves así una momia con cara de pasta y te dicen que pues no, no, obviamente en su madre va a decir que no es su hijo. O sea, es algo espantoso, ¿no? También ocurrió con en otros personajes de la historia que ven a sus hijos muertos Ujú. y psicológicamente rechazan esa idea, no pueden admitir que su hijo haya muerto porque pues es el deseo de que continúe en vivo, ¿no? Sí, claro. Yo no creo que doña Mercedes cuando le enseñaron el cuerpo de Gustavito, que lo mataron en la escena trágica, Victoriano Huerta, eh, Cecilio Ocón, le enseñaran lo que quedó de Gustavo, no creo que dijera, ay, pues obviamente horrorizada quedó del cuerpo de su hijo, ¿no? Y también de Panchito Madero, el presidente. O sea, yo no creo eso, o sea, yo creo que simplemente lo que llegó allá era lo que quedó de Maximiliano, ¿no? Y además a la hora de que lo matan, Ajá. hacen hacen negocio con sus partes íntimas, su Ah, sí. barba, su vello púbico, todo lo que le pudieron cortar y cercenar, lo vendieron. Al doctor ese que le corta todas las partes, lo metieron a la cárcel precisamente por andar negociando con la barba y el vello púbico de Maximiliano, las axilas, todo. Yo creo que hasta la sangre, ¿no? Que decían que era de Gente sangre azul enferma, y... sí, gente enferma que tú dices, no lo puedo creer. Ahora, y hablando de cosas aventuradas y descabelladas, pues también yo te puedo decir, mira, Benito Juárez no murió de angina de pecho. Él era un hombre muy sano. Era un zapoteca rudo de montaña que te puede aguantar hasta los 90 años. Lo que pasa es de que se metió con el esposo de una mujer que se llamaba La Carambada, que era una soldada del ejército de los franceses, Sí, claro. de los conservadores. Y Benito Juárez no le perdonó la vida a este hombre, lo mandó fusilar, pero como la Carambada era muy guapa, se logró meter ya cuando era presidente Benito Juárez, ya después de que acabó todo esto, en el gobierno de Lerdo de Tejada, que, bueno, no el gobierno de Lerdo de Tejada, era Lerdo de Tejada del gabinete de Benito Juárez, presidente, Ajá. con Sebastián Lerdo de Tejada y le dijo, mira, ayúdame, yo te hago presidente, vamos a acabar con la vida de Benito Juárez. Invítame a la fiesta, invítame al brindis, yo me encargo de darle una raíz que yo conozco que lo va a matar en 21 días. Lerdo de Tejada dice, ok, estoy de acuerdo, le invita a la fiesta y muy guapa la carambada, pues se le acerca a Benito Juárez, pues Benito, pues hombre, al fin, comparando a Margarita con la belleza de la carambada, pues al menos sí le echó un ojo, ¿no? De qué guapa es la carambada, ella Claro. chocó con él, Benito, qué guapo eres, qué alto estás,
qué grande eres. En una de esas le puso la 21, que es la semilla esa, en su copa. La bebió Benito Juárez y se llama 21 porque a los 21 días te mueres del corazón. Entonces a los 21 ok. días, Lerdo de Tejada y la Carambada festejaron ya la muerte de Benito Juárez y Lerdo de Tejada ahora sí ya pues se hizo presidente de México, ¿no? Entonces se trata de escribir y decir cosas aventuradas, pues yo también te aviento la de la Carambada, ¿no? Entonces, pues eso te lo pongo con lo anterior que dijimos, ¿no? De que Maximiliano Sí, terminó ese de es un ejemplo pescador ahí similar. en una playa. O sea, no es interesante todo eso, ¿no? Son puras conjeturas. Pues sí, sí digo, Oye, pero ¿tú sí crees que está vivo Pedro Infante? ¿Tú crees que sí murió como a los 90 años? tocayo, no, no, yo tampoco no creo en esas cosas. Sí, Pues sí. ¿no? Incluso se llega a decir que hasta hay una isla ahí como que desaparecida donde se encuentran todos los que ya murieron, ¿no? Que ahorita, que serán los más, incluso los más contemporáneos, ¿no? Que fue Michael Jackson, Juan ¿cómo se Gabriel. llama? Juan Juan Gabriel no Gabriel. murió. Se inventó muerto para no pagar más impuestos. También está esa versión, ¿no? Exactamente, pero te digo, Jim Morrison se enfermó del éxito y quiso renunciar a toda esa vida, inventaron su muerte y ya se dedicó a otras cosas, ya no cantó rock con los Doors. exactamente, sí, sí, hay muchos personajes. Esta cantante Rivera, ¿cómo se llama esta de banda, no? ¿Cómo se llama también? Jenny Rivera, no se Ándale. murió en el avionazo. Y así, El santo mandó matar a Sobek porque no quería competir con él en las películas. sí, hay Vamos a estar inventando cosas. muchísimas versiones, tocayo. Pues Sí. te agradezco. Bueno, no sé si antes de concluir algo más que mencionar, tocayo, sobre el libro Juárez ante la Iglesia y el Imperio. Pues yo nada más para cerrar este tema, Alex, de nuevo gracias. Yo te digo que nuestros principales personajes, los mejores personajes históricos que tenemos en México, que pues puedo decir rápidamente, son Benito Claro, Juárez, Porfirio Díaz, Francisco y Madero. O sea, tienen sus muchas virtudes, su brillo, y tienen su lado oscuro y su lado negativo, pero como al final hay que todos. hacer el balance de lo que más arrojaron y contribuyeron positivamente a nuestro país, ¿no? O sea, no hay Claro, nadie, no eran sacerdotes, ni estos tampoco podrían pasar la prueba, pero al final hay que hacer el balance. Yo lo único que digo es que hay que hacerle un poco de justicia. Después lo vemos en otro programa, Alex, es a claro, Porfirio claro. Díaz. Porfirio Díaz también fue un héroe en estas batallas contra los franceses. Lo menciono por esto, porque pues es Juárez, tengo que hablar de rápido para cerrar este tema Sí, de sí, Porfirio adelante. Díaz, ¿no? Esas batallas con los franceses, esa habilidad militar que tuvo para ganar batallas, ese orgullo, esa valentía, el héroe del 2 de abril, o sea, esa maestría castrense que tuvo para ganar las batallas, o sea, lo llevó al poder. O sea, él tuvo el derecho de pedir la presidencia de México con elecciones, aunque después Sí, se la robó Lerdo de Tejada y tuvo que lanzar el plan de Tuxtepec y a la fuerza agarrar el poder y todo, pero tuvo su lado militar positivo para México, que a la hora de que hablan de la Revolución Mexicana, todo es lo peor por Porfirio Díaz. O sea, lo peor que le pudo pasar a México fue Porfirio Díaz. Y no se acuerdan del exactamente. lado triunfador, glorioso y heroico que tuvo, ¿no? Ya ese es otro tema para discutir, ¿no? Pero todo es culpa de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz le tocó vivir una época dificilísima porque los rivales políticos que tuvo, es decir, sus colegas gobernantes de Europa y de Estados Unidos, pues Estados Unidos acaba de salir de su guerra civil, de Sí, un claro. país que creció a base de lubricar sus máquinas con sangre de negros. Es un caso triste, vergonzoso, una vergüenza nacional para los Estados Unidos de que los campos de algodón de los Estados Unidos fueran regados con sangre de negros y que vivieran como reyes los hacendados sureños a costa de los negros. Los rivales de Porfirio Díaz eran gente en Europa, como el rey Leopoldo del Congo, que Ajá. mató miles y miles de negros como si fueran animales y los mandaba de esclavos a América, y franceses y alemanes con imperios y reyes, que la verdad, si analiza sus gobiernos, pues comparando atrocidades, cosas vergonzosas, desastrosas y asesinos, pues hay mucho que Sí, todo competir con esto por el Porfirio Lule, Díaz. ¿no? También, por el Uh-huh. Lule, ¿no? Esto del Congo. También ahorita, bueno, ahorita se me vino a la mente esta parte
durante el porfiriato justamente en Yucatán, ¿no? Con el Enequé, ¿no? Que también estaban de ahí explotando, ¿no? En Valle Nacional, en Tuxtepec, ¿cómo no? Sí, Pues sí, yo no lo defiendo ya Porfirio Díaz, o sea, él se hizo de la vista gorda con Valle Nacional, con los campos enequeneros en Yucatán y todo eso. Pero ahorita hay que ver y levantar el lente un poco más y ver en otros países qué se vivía en esos momentos. Caray, hubo una guerra del 14 al 18 del siglo pasado por hacerse de más territorios, por sí, hacerse de claro. más países y tener más esclavos y sangrar y quitarle más recursos a esos pobres países africanos y asiáticos. Por eso fue la Primera Guerra Mundial. Y esos eran los que se enfrascaron en esa guerra mundial, los rivales de Porfirio Díaz, que pues él, de recibir un país que no tenía ni siquiera dinero en caja chica, totalmente quebrado, logra traer progreso, ferrocarriles, industria, paz, al grado de que podías tú irte en una diligencia de México a Veracruz y no te asaltaba nadie, así nadie se atrevía a asaltarte. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque trajo paz, trajo orden, trajo otras cosas. Pero ese es tema de otro debate, Sí, tocayo. Pero sí, pues, claro, habría tocayo. que mencionar a Porfirio Díaz en lo de Benito Juárez, porque pues van de la mano los dos oaxaqueños, orgullo nacional. Claro, sí, sí, tocayo, con todo gusto, aquí es tu programa, aquí es tu programa, Gracias. y sí, sin falta, el siguiente programa platicamos específicamente de Porfirio Díaz, para, Excelente. para poder, pues sí, de alguna manera poder también hablar la parte buena que tuvo Porfirio Díaz y no solamente la parte de dictador, de represor, etcétera, ¿no? De tiranía, ¿no? Sino también, como tú dices, pues todos los personajes, y yo creo que todos nosotros tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado bueno, ¿no? No somos la excepción tampoco. Y pues estos personajes al final del día, pues también humanos, ¿no? Los mencionamos ahorita, mencionamos a Jim Morrison y mencionamos a Porfirio Díaz, y los dos comparten el mismo cementerio en Montparnasse, en Francia. Entonces, Exactamente. en algo, en algo coincidieron. Pues sí, en algo tocayo. Pues Porque tocayo es, Porfirio Díaz no quiere regresar a México. Si tú traes los restos de Porfirio Díaz a México y los entierras aquí, yo no sé qué pasa. Fue un terremoto de 10 grados, o una grieta se abre y se traga una ciudad, o que hay un meteorito en México, ahí por Zacatecas, no sé, porque pues casi, imagínate casi. traer los restos mortales de Porfirio Díaz. ¿Cómo crees? No, no los traigas, o sea, No. así andamos. Muy odiado este personaje. Y también, yo creo que también demasiado polémico. Yo creo que estos dos personajes son muy polémicos, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Pero bueno, ya tendremos esta plática de Díaz en otro programa y pues va a ser un honor enorme, tocayo. Pues, te agradezco infinitamente que hayas estado una vez más aquí en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia y platicamos sobre este personaje y este gran libro Juárez ante la Iglesia y el Imperio. Estuvo con nosotros tocayo, mi querido hermano Alejandro Bazáñez. Nuevamente te agradezco que hayas estado aquí en tu programa, tocayo. Pues yo se los agradezco mucho. Gracias por escucharme y verme de nuevo. Y pues corran a comprar el libro del Editorial Lectorum, Juárez ante la Iglesia del Imperio. Y ahí aprovechan para llevarse el de Cultura el Inca y Vientos de Libertad también del Lectorum. Muy bueno, Muchas sí. gracias. Muy bueno, sí, aquí tenemos, de hecho, aquí tenemos Vientos de Libertad. Es el último libro hasta ahorita, ¿no? Vienen Sí, más, pero también lo vienen. recomiendo mucho este libro de Vientos de Libertad, también de tocayo Alejandro Bazáñez. Tocayo, yo te agradezco nuevamente y esperemos pronto tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias. Muy buena tarde.